pues, decidimos invitar una experta, una mujer muy preparada en el área del tema que nos trata hoy. Es la doctora Mirna Santiago. La doctora Mirna Santiago es cirujano oncóloga y nos va a hablar hoy del cáncer de colon. Doctora Santiago, los micrófonos son suyos. Muy buenos días y gracias por aceptar la invitación. Buenos días, gracias a usted por invitarme a este programa tan escuchado, La Receta Médica. Hoy en día se habla que aproximadamente un 70% del cáncer de colon pudo haberse evitado simplemente con cambiar el estilo de vida. Se ha relacionado el cáncer de colon a obesidad, tabaquismo, alcohol, vida sedentaria y obviamente vivimos en un mundo industrializado donde las comidas están altamente manipuladas, son muy estrogénicas, están muy cargadas de pesticidas. Consumimos muchos ahumados y tratar de llevar una dieta fuera de eso es lo que nos ayuda a evitar el cáncer de colon. Doctora, permítame dar 3 o 2 pasos hacia atrás y preguntarle qué es el colon y cuál es su funcionamiento, qué importancia tiene el colon en nosotros los individuos, por favor. Bueno, el colon es un órgano bastante largo, se encuentra en la cavidad abdominal. Es como el que hace el marco de la cavidad abdominal, más o menos así para que ustedes lo puedan visualizar mentalmente. Es el que se encarga de la absorción de agua y sal. Cuando la comida baja al intestino delgado, que ella absorbe los nutrimentos que aporta la alimentación, ya luego llega al colon y el colon como que la deshidrata, absorbe agua y absorbe sal. Por eso ya cuando uno encuentra los alimentos que han sido que están como desecho a nivel del colon, lo que se encuentra es materia fecal indurada. A medida que pasa la comida por el colon, obviamente se va deshidratando más y se va impactando más las heces fecales. Por eso la deshidratación no es buena porque crea impactación fecal. Doctora, ¿hay alguna diferencia en el colon, o sea, entre el hombre y la mujer, o es igual? Las estadísticas para el cáncer de colon prácticamente son iguales. Para que tengamos una idea, para el 2022 se establece que se van a diagnosticar aproximadamente 106,000 personas con cáncer de colon. Y en relación a hombre y mujer, ellos van a ser en un 52 y en un 52 y 50,000 pacientes aproximadamente. O sea que es igual la incidencia del cáncer de colon tanto en hombres como en mujeres. Pero la anatomía, o sea, la forma, porque por ejemplo, hay órganos que son diferentes entre un sexo y otro, o sea, ¿hay alguna diferencia anatómicamente? Anatómicamente el colon mide 1 metro en mujer y mide 1 metro en hombre. Okay, o sea, la distribución histológica, las capas que componen el intestino del colon es igual en el hombre y en la mujer, y la función del colon es igual en el hombre y en la mujer. Muy bien. Usted comentó algo muy interesante y con relación a prevención. El término prevención, que yo no estoy de acuerdo con el término prevención por ejemplo, en el cáncer de próstata, porque cuando vendemos o le decimos o le expresamos este término a un paciente, pues entiende que prevención es que no le va a dar. Y yo creo que esa parte hay que definirla bien para que no haya una mala interpretación y el paciente entienda, bueno, pero yo me hago mi evaluación de próstata y con el doctor Mateo y entonces ahora tengo cáncer. Entiende el paciente, muchas veces entiende el paciente que porque se haga una evaluación no va a tener cáncer. Entonces, como usted mencionó que es prevenible, ¿cómo podemos prevenir el cáncer de colon? Efectivamente, muy buena su comentario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo del cáncer de mama no pudiera decir que el cáncer de mama es prevenible, sino detectable a tiempo. Sin embargo, el cáncer de colon sí, porque hay cosas modificables que pueden evitar que tú padezcas en el mañana de cáncer de colon. ¿Cómo cuáles? Comenzarte a hacer tus exámenes de evaluación de colon a la edad correspondiente. La Organización Mundial de la Salud la estableció a los 50 años, pero le están bajando a 45 y 40 años si tú tienes antecedentes de cáncer colorectal. ¿Por qué? Porque si te aparece un pólipo, que es un saquito en el colon, se puede extirpar. Tú estás evitando que ese pólipo en el mañana, un crecimiento o
una transformación de ese pólipo pues se convierte en un cáncer. Entonces sí se puede prevenir extirpando ese pólipo, evitando la obesidad, que ya yo les dije que son factores de riesgo, retirando el tabaco, retirando el alcohol. Son actividades que obviamente si tú tienes una vida más apegada a lo saludable, puedes evitar caer en una enfermedad colorectal. Y una pregunta, ¿un niño puede tener un cáncer de colon? Sí, claro que sí. Existe lo que es el cáncer genéticamente por una mutación familiar y puede ocasionar, la incidencia es muy baja. Pero hemos tenido en el instituto, por ejemplo, en el oncológico Heriberto Peter, que hay una unidad de pediatría, hemos tenido pacientes pediátricos con cáncer de colon. Wow. Sin embargo, la población donde hay mayor factor de riesgo es por encima de los 50 años. ¿Qué ha pasado del 2016 para acá? Que es lo importante, y por eso la OMS le dice ahora a todo el mundo, mire, hágase su examen de colon a partir de los 45 o 40 años si usted tiene antecedentes familiares de colon o algún tipo de cáncer. ¿Por qué? Porque ya la población ha bajado. Estamos determinando desde el 2016 para acá que está aumentando un 2% anual la detección de cáncer de colon por debajo de 50 años. Yo le puedo decir a usted que tengo pacientes de 23 años, de 28, de 31 años con cáncer de colon. Entonces, eso traduce que probablemente en la vida que estamos consumiendo, vuelvo a lo que explicaba anteriormente, donde vivimos en un consumo desorganizado de alimentación, embutidos, alimentos ahumados y procesados. Por ejemplo, la carne roja, que se habla mucho de lo que es la carne roja y cáncer de colon, debe de ser regulada, disminuida. Y si se va a consumir, le voy a decir lo que yo le digo a los pacientes. La carne roja es la única carne que debe de comerse de categoría, porque debe de tratarse de evitar que haya sido de un pasto inadecuado, de que dure mucho tiempo en el refrigerador, porque es la carne que está relacionada al cáncer de colon. Muy bien. Y un paciente tan joven, doctora, como usted acaba de decir ahora, 23 años, 26 años, cuando, por ejemplo, nuestra costumbre es empezar a hacerse una evaluación a partir de los 35 o los 40 años, dependiendo del historial. ¿Cómo ese paciente puede darse cuenta para ir a evaluarse y poder tratarlo a tiempo? Porque me imagino que es un poquito más agresivo en esta edad, pero ¿qué ese paciente debe sentir para visitar su gastroenterólogo? Me imagino para... Claro. Okay. ¿Qué siente el paciente? Ok, los síntomas del cáncer de colon son iguales en todas las edades. ¿Cuál es el signo de alarma que normalmente lleva a los pacientes a ir a una evaluación? Pérdida de peso excesiva, diarrea, o en todo caso que comience a hacer evacuaciones, como nosotros le decimos, como la forma de la evacuación que hacen los chivitos, que son en forma de bolita. Tenesmo, el tenesmo es que tú vas al baño, evacúas, pero te quedas con la sensación de que todavía quieres seguir evacuando. Entonces eso es también un signo de alarma. Tener aumento del perímetro abdominal debe decirte que tú probablemente estás pasando por una enfermedad de colon o intestinal. Diarrea, que ya le comenté, que es casi siempre es uno de los síntomas más frecuentes en jóvenes que nos dicen a nosotros que el paciente tiene un cáncer de colon, porque el paciente lo que va es por una diarrea que no mejora y el paciente le comienzan a tratar como si fuera una enfermedad gastrointestinal, una ameba, una Escherichia coli, y posteriormente cuando ve que está convirtiéndose en diarrea pero con presencia de sangre en ese, entonces ya se indaga un poquito más profundo. Y ese es uno de los exámenes más baratos, para que tengan una idea, que es simplemente hacer un coprológico con sangre oculta en ese desde el inicio. Cualquier paciente que llegue con un proceso diarreico, lo ideal es hacerle sangre oculta en ese para detectar si hay un sangrado a través del colon que ya se está evidenciando en las evacuaciones. ¿Y qué tiempo más o menos un paciente que inicia con un episodio de diarrea, cuántos días o semanas debe tomar en cuenta para entonces alarmarse y pensar que podría estar cruzando con un cáncer de colon? El gastroenterólogo que es que secuencia a sus pacientes, que evalúa a su paciente, que ve que un episodio diarreico no mejoró,
ya va programándose para una colonoscopía, a pesar de que tenga 23 años. Le hace su evaluación, que lo que debe de hacerse es un hemograma, porque obviamente ahí tú puedes darte cuenta si ya el paciente se está anemizando, y le haces sangre oculta en heces. Si tiene sangre oculta en heces, ese paciente inmediatamente debe de ser programado para una colonoscopía. Y por ejemplo, ese paciente que va con diarrea, tiene sangre en heces, pero resulta que tiene una fístula anal, por ejemplo. Una fístula anal es, para que la gente entienda, como si fuera una cortada. Independientemente de eso, como quiera, es candidato para hacerle una colonoscopía. Incluso si tienen esas hemorroides que los pacientes normalmente se sienten afuera y ellos mismos se diagnostican. Y si yo tengo hemorroides, quise por eso el sangrado. No se autodiagnostique. Paciente que tenga sangre oculta en ese debe de ser programado para una colonoscopía. Estamos conversando con la doctora Mirna Santiago, quien es cirujana oncóloga, una mujer joven muy bien preparada, y laparoscopista, y que trabaja o da su servicio en Oncocer. Entonces, continuando con las preguntas de nuestros radio oyentes, la señora preguntó con un uroanálisis o un análisis de orina que presenta 2 cruces de sangre oculta. Esto puede ocurrir por diferentes razones, desde un proceso infeccioso o un problema de una piedra o incluso una deshidratación. Pero siempre que hay sangre en la orina hay que investigar porque esto puede ser también un tumor o a nivel de la vejiga o a nivel de los uréteres, que son los conductos que comunican el riñón con la vejiga, o un problema o un tumor a nivel del riñón. O sea, siempre que hay sangre presente en la orina hay que investigarlo. Entonces, esta pregunta, doctora, si por una laparoscopía se puede extraer el útero. Bueno, la laparoscopía es un medio diagnóstico y un medio de tratamiento quirúrgico que es viejo, de los años 80, y para sorpresa quizá del oyente, el primer laparoscopista fue un ginecólogo con una histerectomía, o sea, fue extirpando el útero a través de video. Y es un procedimiento que, claro, se hace a través de video. Se puede hacer una histerectomía a través de la laparoscopía. O sea que la primera laparoscopía que se hizo, para que el que preguntó, el señor que preguntó, se hizo precisamente con una histerectomía. Así es. La siguiente pregunta: su esposo reportó un quiste, el estudio en la próstata, y le mandaron a hacer una biopsia. Yo pienso que puede ser que ahí haya un error en el término. Los quistes no se le hace biopsia normalmente a nivel prostático. Yo asumo, sospecho que puede ser que sea un nódulo que este paciente tenga, y por eso le indicaron una biopsia de próstata. Como usted se llevó de la recomendación de alguien que no es urólogo, yo le recomiendo que su esposo se vea con otro urólogo si no se sintió cómodo, pero no puede tomar, para su seguridad, llevarse a una persona que no sea médico ni urólogo. Entonces, este señor llamó que tenía los síntomas del cáncer de colon, que tenía diarrea, pero que a veces también tenía evacuaciones con bolitas de chivo. ¿Qué debe hacer ese paciente? Cambios en el patrón evacuatorio, debe visitar un gastroenterólogo, y si tiene por encima de los 45 años, probablemente es un candidato para hacerse una colonoscopia. Es importante mencionar también que cuando hay mucho estrés, que la población sepa, cuando usted se estresa, el sistema inmunológico, su sistema de defensa, se aparta de su organismo, y entonces usted puede sentir de todo. Es importante esto porque muchas veces el paciente lo que tiene es un estrés, una ansiedad, y entonces puede tener mucha sintomatología. No quiere decir eso que sea la respuesta, pero debe evaluarse con su médico. Llamó un joven que si el picante hace daño al colon y hasta qué punto podría afectarlo. El picante, la pimienta, claro que sí. Incluso la incidencia, por ejemplo, en nosotros, los latinoamericanos, más alta de cáncer de colon está en los mexicanos, que son altamente consumidores de pimienta, comen sumamente subido. Irrita el colon, cambia la mucosa intestinal, cambia la permeabilidad intestinal y tiene una alta relación con cáncer de colon. O sea que el picante definitivamente es irritativo, irrita la pared intestinal. Y es bueno hacer énfasis que, por ejemplo, nosotros cuando tenemos un paciente con un problema de una prostatitis, o sea, una inflamación de la próstata, o tenemos una mujer con una cistitis, les recomendamos también suprimir algunos alimentos,
dentro del cual está el picante y la pimienta, porque esto también irrita las vías urinarias. O sea que también irrita el colon, entonces es bueno tener eso en cuenta. Este radioyente dice que tiene una condición que siempre permanece mucho tiempo sentado, que le tiene mucha molestia anal, parece que por estar sentado, pero que ¿qué debe hacer? Él dice que tiene una neuropatía, por eso obviamente su movilización se ha limitado. Esas molestias anales probablemente son precisamente por el tanto tiempo estar sentado. Hay una irritación del área anal, eso se llama analgia, dolor anal. Debe de ser evaluado, pero normalmente el paciente que no tiene mucha movilidad sufre de cambios en el patrón evacuatorio, se estriñe mucho, porque para tú evacuar adecuadamente tienes también que movilizarte. Por eso se recomienda que para tú tener evacuaciones adecuadas también incorpores ejercicios en tu vida diaria. En este caso, el paciente tiene una inmovilidad fisiológica o por una enfermedad. Lo ideal es que él haga ejercicios lo más que pueda con las piernas, que se movilice, que cambie de postura, que se acueste de lado y que no todo el tiempo esté traumatizando el área anal. Perfecto. Este es un señor que llamó, que tiene una cirugía de próstata hace 1 mes y 5 días, que se levanta mucho, que tiene que pujar, que orina mucho. Mire, cuando un paciente se opera de la próstata, generalmente, no necesariamente, ya hay un daño a nivel de la vejiga también. ¿Y qué ocurre? Su cirugía fue para desobstruirlo. Desobstruirlo quiere decir para que usted pueda vaciar su vejiga. Pero lo más probable es que usted tenga un daño en la vejiga y esa vejiga deba ahora reeducarse, o sea, aprender a orinar de nuevo desobstruida. Puede ser que se restablezca y puede ser que no. De hecho, y es importante que lo sepan, pacientes operados de próstata por crecimiento benigno, aún después de la cirugía, entonces deben seguir tratamiento para la vejiga, porque ya permitieron que la vejiga se dañara. Entonces, en el caso suyo, que llamó, que tiene 1 mes y 5 días, usted dijo que estaba orinando bien, usted está en un periodo de recuperación todavía, pero como le dije, lo más probable es que también su vejiga tenga alguna afectación y tenga que esperar un tiempo para restablecer ese daño. Este otro paciente que llamó de 55 años, bolita de chivo, y hay momentos en que también evacúa normal, otras veces son cortes largos, las evacuaciones. ¿Qué debe hacer? Igual, bolita de chivo tipo servilleta, si tiene más de 45 años debe de ser evaluado por un gastroenterólogo y también puede ser un candidato a hacerse una colonoscopia. Es muy importante que todos hagamos una adaptación en la dieta. Y cuando yo hablo de dieta no es que usted comience a comer lechuga nada más, porque la gente se imagina la comida verde hasta que le llegue a la cabeza. No, es comer más fibras, tratar de comer menos embutidos, menos ahumado. Ya hablamos del picante, consumir más agua, consumir fibra, para primero cambiar lo que es el patrón evacuatorio. Si usted ya logra evacuar todos los días adecuadamente, pues obviamente usted no necesita quizás un estudio, pero si no, de lo contrario, usted tiene que recibir atención por un gastroenterólogo y hacerse una colonoscopia. Y esta señora llamó que su esposo tiene 80 años, le realizaron una colonoscopía, le diagnosticaron una hemorroides, lo van a operar de la próstata, pero que él tiene un estreñimiento muy importante. ¿Qué puede hacer en ese caso? Bueno, él ha presentado todos los síntomas de un aumento considerable del tamaño de la próstata. ¿Qué pasa? Que la próstata y el recto, que es ya casi el final del colon antes de llegar al ano, están conectados, están uno al ladito del otro. Cuando la próstata aumenta de tamaño, si aumenta considerablemente, puede disminuir el tamaño de la luz del recto. Y eso le produce lo que está planteando el familiar del paciente, que puede ser que le esté dando estreñimientos. Entonces, y también le ocasionó hemorroides. Esas hemorroides, a medida que el paciente intenta ir al baño y no logra una evacuación por el aumento de la presión abdominal, él tratando de pujar, han aumentado las hemorroides a nivel rectal anal. Entonces, por eso presentó las hemorroides. Pero todo apunta a que es un aumento considerable de la glándula prostática que está ocasionando una obstrucción rectal. Sin embargo, debe de hacerse una colonoscopia para descartar que tenga alguna patología a nivel anorrectal. ¿Y cómo tratamos en el momento en que se hace, por ejemplo,
un diagnóstico de un cáncer de colon, ¿cómo se trata el cáncer? Depende de la localización. Ajá. Si hablamos de colon como tal, excluyendo el recto, el cáncer en su totalidad es quirúrgico. Si es el colon derecho, para que tengan una idea, del lado derecho normalmente nos damos cuenta porque el paciente se anemiza, no da tantos síntomas obstructivos de que no pasa la pupú, de que tiene todo este cambio evacuatorio, de que está evacuando bolita o finito, sino que al contrario, el paciente evacúa con mucha diarrea. Y ese cáncer de colon derecho es quirúrgico, igual que el del colon del lado transverso y del lado izquierdo también es quirúrgico. Ahora, cuando ya pasa al recto, los primeros 15 centímetros del recto, de 15 a 10 centímetros del recto, puede ser quirúrgico de primera instancia, pero luego de ahí hay que añadir otros tratamientos que incluso se hacen de forma inicial. El paciente debe de ser llevado primero a una quimioterapia, luego quimio-radioterapia que se dan juntas, y finalmente antes de la cirugía. Y finalmente el paciente se evalúa para hacerse una cirugía. ¿Y en qué caso, de colon? ¿En qué caso se hace ese tipo de procedimiento? En todo paciente que sea de cáncer de recto, desde los 10 centímetros hasta el ano, el paciente es candidato para una quimio-radio. ¿Cuál es el fin de eso? Es disminuir el tamaño del cáncer y poder tratar de conservar el ano. Porque si el cáncer está tan bajito, entonces ustedes han visto pacientes que evacúan ya por el abdomen y es porque se le ha tenido que sacrificar el ano. Entonces tú tratas de darle la oportunidad de que con el tratamiento de la quimio y la radioterapia el tamaño del tumor baje de volumen y te permita conservar el ano. Ya en el otro tumor que aparece en el colon derecho, izquierdo y el transverso, tú lo puedes operar de inmediato. Luego que viene la patología, ahí tú decides si el paciente, aparte de la cirugía, necesita algún tratamiento adicional como la quimioterapia. Porque nosotros estamos haciendo un tratamiento local de que estirpamos el tumor. Pero si el tumor se fue a un ganglio o si ya vimos enfermedades a distancia, llámese en hígado o en pulmón, hay que agregar tratamientos adicionales como la quimioterapia y la inmunoterapia que existe ahora también. O sea que en este caso la radioterapia y la quimioterapia se darían después de la cirugía. Exactamente. Eso es importante para nuestros radioyentes porque ustedes saben que siempre pues nuestros ciudadanos opinan que no, que a mí me dieron primero esto. Entonces eso siempre lo decide el médico. O sea, voy a repetir más o menos lo que acabas de decir, de que muchos pacientes primero necesitan una cirugía y luego la radioterapia o la quimioterapia. Y otros primero necesitan la quimioterapia o la radioterapia y después la cirugía. Así es. El cáncer de colon a nivel mundial, sacando el cáncer de piel, es el tercero en posición. En República Dominicana, yo le voy a decir de las estadísticas del Instituto Oncológico Heriberto Pitter, porque es uno de los que tiene, son 79 años, va a cumplir 80 este año, y ha recogido unas estadísticas muy vastas. Y, por ejemplo, nosotros tenemos que ocupar el cuarto a nivel de frecuencia. Entonces, sí, realmente es muy frecuente. Es alto, sí. Sí, es muy frecuente. Y, sin embargo, es uno de los tumores que, siendo identificado en etapa temprana, puede ser curable. ¿Y cuál es la incidencia de muerte en estos pacientes? O sea, que llegan tarde, ¿es alta? Lastimosamente, todavía nosotros estamos identificando cáncer en etapa 3 y etapa 4. Y es precisamente porque no acuden a tiempo. Y estas son las orientaciones que nosotros si tú tienes síntomas de alguno de lo que yo te he mencionado, pues tienes que ir a un gastroenterólogo para tratar de conseguir un cáncer en etapa temprana porque sí es curable. Pero, por ejemplo, doctor, un paciente de Barahona o de Higüey, de San Juan, de las Matas de Farfán, del Cercado, de Hondo Valle, Vallejuelo, que a lo mejor no tiene acceso a llegar a la capital, ¿hay posibilidad de que lo vea un gastroenterólogo y le haga una colonoscopía, por ejemplo, en una provincia? Sí, claro que sí. Dicho sea de paso, el referimiento de nosotros, la mayoría de los pacientes que vienen referidos vienen ya con un estudio endoscópico realizado y diagnosticado de ya zonas remotas del país. O sea que simplemente debe asistir a un centro donde esté el estudio disponible y realizárselo. Barahona, por ejemplo, que es el sur, normalmente conocemos que el sur todavía es una zona un poquito desprovista. Nosotros tenemos muchísimos pacientes que vienen con sus estudios hechos. Adelante, doctor. Sí, el oyente Samuel que explicó que se hizo la colonoscopía a temprana y yo lo veo bien. Él quería preguntar cuál es el tiempo prudente para realizarse una colonoscopía y que si hay alguna forma de llegar a esa población desposeída que no tiene acceso a estos estudios, si hay alguna forma de que
pues el Estado pueda proveer de esos estudios a las personas que no tienen acceso a ellos. Bueno, lo primero es que si se hizo el estudio bastante temprano, a los 42 años, si fue un paciente sano, ya él pasa a lo indicado por la OMS, 50 años debe de ser su próxima evaluación. Claro, porque ya sí, eventualmente ya él sabe que él no tiene enfermedad colónica, no tiene pólipo ni antecedente. En la parte social, la verdad es que así como se ha tomado las medidas con lo que es mama, que ya hay un sonógrafo y un mamógrafo en cualquier lugar de este país, igual con el cáncer de cervix, donde ya hacer un Papa Nicolau no es tan difícil. Así debe de hacer salud pública, quizás con unidades endoscópicas que sean, de lo que usted preguntaba, más asequible a la población, quizás económica, pero que sean de la parte social, de lo que SENASA ha subsidiado, que cualquier paciente que se encuentre en un lugar remoto pueda ir a esa unidad endoscópica y realizarse los estudios pertinentes. Yo pienso que hayan gastroenterólogos un poquito con más acceso para que los pacientes puedan tener acceso a los estudios de forma más rápida. Y él comentó que quizás ese nivel social es el que tiene más problemas a nivel oncológico. Quizás no, porque el problema es que hemos industrializado mucho nuestra alimentación y normalmente las personas de campo comen muy saludable, comen alimentos de la mata, de la planta, comen la vaca recién matada, comen el pollo que ellos criaron. Exacto. Y son alimentos adecuados, o sea que no necesariamente un paciente que viva en el campo tiene un índice mayor de padecer cáncer de colon. No, y yo creo que hemos avanzado en ese sentido porque, por ejemplo, como tú comentabas del diagnóstico temprano del cáncer de mama, el trabajo que se ha hecho, la concientización de la población, los recursos que se han invertido en las provincias, pues eso ha hecho que muchas mujeres pues se diagnostiquen a tiempo y puedan ser curadas. Claro. Lo que pasa es que todo es un proceso, o sea, pero la cosa, yo creo que vamos bien en ese sentido y pues iremos mejor cada vez más. Con relación a una pregunta de un sangrado por la orina que se controló y que tiene espuma, bueno, la espuma va a depender de varios factores. Depende de la presión con que salga la orina, pero cuando hay espuma siempre hay que investigar si no hay presencia de proteína o de algún proceso infeccioso en la orina que pueda producir la espuma en la orina. El paciente, otro señor llamó que si el urólogo podría hacer la evaluación del colon, pero no, realmente eso es un estudio que lo hace el gastroenterólogo. Cada especialista tiene su área. Entonces, la última pregunta, un paciente que lo operaron de un cáncer de próstata y reportó Gleason 7, es un Gleason que debe darle seguimiento, es un Gleason intermedio. No pregunté la edad, pero parecía que era un paciente joven. Es importante decirle que aunque usted esté operado, el cáncer puede volver. Y esto es importante porque muchas veces el paciente entiende que cuando es operado de un cáncer ya está curado. No, el cáncer puede regresar de nuevo. El seguimiento con su urólogo es importante. Pablo, ahora sí, vamos a decir adiós. Bueno, se fue rápido el programa de hoy, sí. Ahora con una maestra como la doctora Mirna Santiago, quien nos habló hoy de cáncer de colon. Doctora, tiene un compromiso con nosotros posteriormente. Pues agradecer a Dios de nuevo por habernos permitido pues concluir el programa y pedirle que nos permita seguir haciendo programa para poder llevar información a todos nuestros radioyentes. Nos vemos el próximo lunes, un lunes urológico en la receta médica de la Z101.